Teodoredo. Guerras entre los vándalos y los suevos de Galicia. Correrías destructoras de los vándalos. Transmigran a África y fundan allí un reino. Sucedióle a Ataulfo, Teodoredo, que otros con San Agustín nombran Teodorico. Durante los primeros años de su reinado, los vándalos que se habían refugiado entre los suevos de Galicia subleváronse contra los mismos que les habían dado hospitalidad y les hicieron cruda guerra. Pero al fin rechazados con vigor, viéronse aquellos bárbaros precisados a volver a la provincia a que habían dado su nombre, donde tornaron a ejercer sus acostumbrados estragos y extendiéndolos a las costas de Valencia, tomaron y saquearon a Cartagena. Diéronse a piratear por aquellas costas y las de las Baleares, y como si se cansara pronto de todo ejercicio este pueblo movible y versátil, volvió otra vez a establecerse en Andalucía, animado del mismo espíritu de destrucción, único que no le abandonaba nunca. Un acontecimiento inesperado vino a libertar las fértiles y desgraciadas comarcas de la Bética de aquella plaga asoladora. En 424 había muerto Honorio, aquel emperador a quien cupo la triste suerte de ver la púrpura de los Césares hollada por la planta salvaje de los hijos de los bosques. Habíale sucedido en el trono imperial el niño Valentiniano III, hijo de su hermana Placidia, la viuda de Ataulfo, la cual regía el imperio durante la menor edad de su hijo. Nombrado prefecto de África por la regente el conde Bonifacio, fue muy pronto relevado de aquel gobierno por instigación de Aecio, general y consejero íntimo de Placidia. Tomólo Bonifacio por desaire y afrenta, y a impulso del resentimiento resolvió vengarse de los cortesanos sus enemigos, a cuyo fin buscó el apoyo de los vándalos de Andalucía, invitándolos a que pasaran a África y ofreciéndoles las 2/3 partes de las posesiones romanas en aquellas regiones, reservando solo para sí la tercera, con tal que le dieran ayuda. Acogieron los vándalos la proposición, o por espíritu de movilidad, o halagados por el ofrecimiento, o deseosos de reposar de las inquietudes que sufrían en la península, o por todas estas causas juntas. Dispusiéronse pues los vándalos a una nueva transmigración, y con su rey Gensérico a la cabeza, cargando con todo el fuerzo de sus saqueos, y reuniendo sus mujeres y sus hijos, dirigiéronse al estrecho de Gibraltar, donde se embarcaron en número de 80.428. Ahora iban los vándalos a África, llamados por un conde resentido, llevando el mismo derrotero que 3 siglos después habían de traer los moros de África a España, invitados por otro conde resentido también. En el espacio de 3 siglos se ven iguales sucesos producidos por las mismas pasiones. Poco tardó Bonifacio en arrepentirse de su obra, pero ya era tarde. Apoderáronse los vándalos de toda la Mauritania, pusieron sitio a Hipona, donde murió la gran lumbrera de la iglesia, San Agustín. Se posesionaron de Cartago a los 585 años de haber el joven Escipión destruido la ciudad de Aníbal, y fundaron en África un imperio que solo la espada de Belisario había de poder más adelante destruir. Así iban los bárbaros del norte entrando en posesión de todo el antiguo mundo. Vínole bien a España, que así se vio libre de aquellas hordas feroces. Conquistas de los suevos de Galicia. Reciario, primer rey suevo cristiano. Quedaban solo los suevos, porque los alanos habían sido aniquilados, pueblo no menos feroz y belicoso que los vándalos, que viendo las provincias del mediodía abandonadas por estos, quisieron conquistarlas para sí. Opusiéronse en vano así los romanos como los españoles mismos, tan fáciles en adherirse a los godos, que en medio de sus violencias trataban mejor a los indígenas como enemigos de la dominación de los demás bárbaros. Victoriosos los suevos en una batalla que aquellos les presentaron cerca del Genil, ocuparon a Sevilla y Mérida, y en pocos años llegaron a reunir bajo sus dominios la Galicia, la Bética y la Lusitania, llevando más adelante sus conquistas hasta la Cartaginense, provincia que se había conservado romana y que no fue restituida al imperio hasta el 443. Así se había ido extendiendo y al parecer consolidando el reino suevo bajo sus 2 primeros reyes Hermerico y Rechila, si bien contra el torrente de las poblaciones españolas, que no cesaban de protestar contra esta dominación, y a disgusto del clero cristiano de Galicia, que en una ocasión había enviado al obispo Idacio con la misión de solicitar de los romanos los ayudaran a sacudir el odioso y pesado yugo de aquellos feroces extranjeros. Los suevos además se habían mantenido paganos, pero una revolución religiosa se obró poco antes de mediar el siglo V entre los suevos de Galicia. Habiendo muerto en Mérida el sanguinario y conquistador Rechila, su hijo Reciario, que le sucedió, se convirtió a la religión cristiana.
Pero el suevo ni dejó de ser bárbaro por ser cristiano, ni los pueblos experimentaron los efectos de su conversión al cristianismo. Habiéndose casado con una hija de Teodoredo, el rey de los godos, salió a recibir a su esposa hacia los confines de los vasco-navarros, cuyas comarcas taló y saqueó. Desde allí quiso pasar a ver a su suegro, y franqueando los Pirineos avanzó a Tolosa, donde dejó admirados a los mismos godos de su rudeza y barbarie. De vuelta devastó y pilló los países de Lérida y Zaragoza, regresando impunemente a sus estados, porque no había soldados romanos que defendieran las provincias que aún pertenecían nominalmente al imperio. Así era este primer rey cristiano de los suevos. Guerras de los godos con los romanos en la Galia. Sitios de Arles y Narbona. Triunfo de Teodoredo. Paz con Aecio. ¿Qué hacían entre tanto los godos que habían de ser los señores de España? Aunque los godos poseían la parte de la Tarragonense comprendida entre los Pirineos, el Llobregat y el Segre, sus dominios principales estaban en la Galia meridional, donde ocupaban un territorio capaz de constituir un reino de regulares dimensiones. Hallaba no obstante su rey Teodoredo estrechos los límites de la Aquitania, y aprovechando las discordias que después de la muerte de Honorio traían más y más conmovido el ya harto trabajado y desfalleciente imperio, quiso recobrar todas las provincias de la Galia que Honorio había cedido primitivamente a Ataulfo y puso sitio a la fuerte ciudad de Arles. Obligóle a levantarle y retirarse a Tolosa el general romano Aecio, gran sostén del maltratado edificio imperial en los momentos en que parecía deber desplomarse con estrépito. Gracias a él, todavía el genio del porvenir, representado por el pueblo godo, conservaba un resto de respeto al genio de lo pasado, representado por la vieja corte imperial. Transcurrieron así algunos años mirándose de frente los dos pueblos, viviendo alternativamente ya en guerra, ya en paz, entre alianzas y rupturas, pero siempre ensanchando Teodoredo y como empujando los límites de su reino hacia el Loar y Ródano. Más adelante, como viese el godo a los rivales de la corte romana, Aecio y Bonifacio, destrozarse en sangrientas guerras allá en Italia, dejando ya a un lado todo miramiento y consideración, púsose con su gente sobre Narbona. Acudió a combatirle Litorio, lugarteniente de Aecio y uno de sus más ilustres oficiales, que simbolizaba la antigua Roma peleando todavía en nombre de los dioses del Capitolio. Orgulloso el general idólatra de haber rechazado a los godos y forzándolos a encerrarse otra vez en Tolosa, desdeñó admitir la paz que Teodoredo le proponía. Decidiéronse entonces los godos a correr los riesgos de una batalla. Dióse el combate, grandes estragos sufrieron en él los romanos, el pagano Litorio perdió allí la vida, en castigo, dicen las crónicas cristianas, de la ceguedad de su idolatría, añadiendo que los godos hicieron proezas con la ayuda de Dios y de su espada, en cuya expresión se revela ya el genio naciente de la Edad Media. Extendióse con esto el imperio gótico hasta el Ródano, y guarniciones visigodas ocupaban las ciudades abandonadas por los romanos, siendo gustosamente recibidas por los pueblos cansados de la opresión romana. Vióse forzada la corte imperial a solicitar la paz, que se negoció por mediación de Abito, prefecto pretoriano de las Galias, suegro de Sidonio Apolinar, el obispo poeta, que con tanta viveza y exactitud supo pintar los complicados sucesos de esta época tan revuelta y procelosa. Época de dolores y de angustias era esta, ciertamente. En todas partes lanzaba gemidos tristes la humanidad. Todo era pelea, todo matanza y desolación, todo desorden, confusión y espanto. El mundo sufría una especie de movimiento convulsivo. No había reposo para la gran familia humana en parte alguna. En Oriente y en Occidente se guerreaba sin cesar. No se conocían los límites de los pueblos. Nada aseguraba los tratados. La fuerza era el derecho de los hombres. Cada cual se asentaba donde podía y lo que conquistaba aquello hacía suyo. La barbarie andaba mezclada con los restos del mundo civilizado y los semibárbaros luchaban alternativamente con todos. Los godos, semibárbaros y arrianos, pelean en España con los suevos, alanos y vándalos, bárbaros y gentiles. En la Galia con Aecio, general romano y católico, y con Litorio, general romano también, pero idólatra. Aecio, representante de la antigua cultura, lleva por auxiliares en su ejército a francos, borgoñones, hunos y alanos, los más feroces y salvajes que habían brotado la Germania y la Escitia. Bonifacio, general romano también, llama a su auxilio a los vándalos, y Bonifacio y Aecio, romanos los dos, pelean entre sí, ambos con auxiliares bárbaros, y la larga lanza del uno se hunde en el corazón del otro. Hombres, pueblos, sociedades, cultos, todo se confunde en sangrienta mezcla y no había quietud en el universo. No nos maravilla que los más creyentes de aquel tiempo sospecharan si la providencia había retirado su tutela a la humanidad.
Pero tampoco fallaron hombres ilustrados que penetraron, por entre la oscuridad de aquella descomposición, por entre la nube de aquel laberinto de males, los secretos designios de la ley providencial, y esperaron y proclamaron que, tras aquellos sufrimientos y dolores, alcanzaría la humanidad una condición más ventajosa, más digna de los altos fines de la creación que la que hasta entonces habían conocido los hombres.